Ya estamos grabando mientras el querido Joe Springer arregla su pantalla y se arregla la camisa. Nosotros les damos la bienvenida. Este es una nueva charla bieptomadaria, ahora con un dejo de melancolía, de agradecimiento también. Es una charla que queremos dedicar a Vicente Rojo. Joe Springer tiene algunas anécdotas que nos quiere contar tan vívidas que ya te quiero dejar la palabra, pero yo, eso es el motivo que nos une ahora, hablar de Vicente Rojo. Claro, claro, encantador. Hablemos de don Vicente Rojo, que siempre ha sido una leyenda para todos los que de alguna manera hemos tenido la oportunidad de colaborar en periódicos, ¿no? O que hemos estado involucrados tanto en el arte como en la industria editorial, porque mucho de lo que se avanzó, se progresó, se innovó en editorial, pues viene precisamente del trabajo fecundo de Vicente Rojo como editor en la editorial Era, ¿no? Pero también de Vicente Rojo como un diseñador gráfico de primer orden, bajo cuya égida se diseñaron dos periódicos que cambiaron la historia del periodismo en México. Fue primero el Uno más Uno, ¿no? Me parece 1985, y después La Jornada, ¿no? Sí. Entonces, no, miento, el Uno más Uno es de 1977 y La Jornada es de 1981. Ajá. Entonces, en ambos proyectos editoriales encabezados por gente muy valiosa como Julio Scherer, ¿no? Eh, Hubo Vicente Leñero también, hubo toda una coordinación para dar origen a una, un medio de comunicación impreso que tenía que cambiar el periodismo no solamente desde el punto de vista práctico, sino también desde el punto de vista del lector, de cómo se lee un periódico. Y ese fue, creo que, el gran reto de Vicente Rojo: hacer un periódico que fuera contemporáneo en su lectura y que además trayera a nuevos lectores, como era mi caso. Yo era todavía un estudiante de los primeros semestres de la carrera de comunicación, de periodismo, y estaba muy interesado en ejercer el periodismo. Había leído, por supuesto, un libro que fue fundamental, Los periodistas de Vicente Leñero, y aquel drama de Excelsior y toda esta censura que había orquestado el gobierno, primero de Gustavo Díaz Ordaz, después de Luis Echeverría Álvarez y posteriormente José López Portillo, había creado una situación que en los jóvenes que estábamos interesados en el periodismo prendió mecha. Quería decir, había el interés de hacer un periodismo de investigación, un periodismo eh, con un refilón, digamos, de apoyo a movimientos populares, a movimientos de izquierda, sí, con una ideología, ¿no? En ese sentido, creo que también el periodismo, como lo fue en el siglo XIX, Otto, era una de los brazos de las causas populares, porque el periodismo estaba abierto a el debate, la discrepancia, la crítica, ¿no? Entonces, eh, este ejercicio periodístico ha abierto muchos espacios de pensamiento y de libertad desde que surgió el periodismo en el siglo XIX, y remitiéndome a la época que afortunadamente yo viví, los años 70, los años 80, pues sí, era una puerta de entrada para jóvenes que estábamos con la inquietud de leer y aprender y ejercer el periodismo. Sí, fíjate, ahora que lo narras de este modo tan vivo,
viene a mi mente la descripción que hacía Jules Michelet de cómo los estudiantes eran el equivalente de la sangre en el organismo de la ciudad. Ellos eran la sangre, el aparato, a través de ellos circula. ¿Qué circula? La prensa crítica. Entonces, me viene a la mente esa imagen y sin duda me viene a la mente lo que nos ha convocado a esta charla. Vicente Rojo como un bajo continuo de todas las formaciones de página en suplementos, revistas, periódicos, carteles, trípticos, detrás de la, porque eso me parece importante decir, detrás de toda imagen cultural mexicana estaba Vicente Rojo. Recuerdo haber escuchado una entrevista radiofónica, lo entrevistaba Jorge Alberto Manrique con motivo de una exposición que tuvo en el año 81 en el Museo de Arte Moderno, en ese momento era director Jorge Alberto Manrique, una exposición antológica. Recuerdo mucho cómo Vicente Rojo hablaba de diseño gráfico y de escenografía como algo que debe pasar desapercibido. Decía que el Ajá. mal diseño sí era notorio. Y recuerdo muy bien este ejemplo que daba, que lo que ocurre a veces en los teatros, que se levanta el telón y la gente sorprendida de la escenografía que está viendo comienza a aplaudirle, dice Vicente Rojo, esa es una mala escenografía. La escenografía debe pasar desapercibida como el diseño gráfico. El Claro. diseño gráfico que cultivó Vicente Rojo fue sin duda el de la sabiduría. Había desde luego unos grados de experimentación, Sí, otras iban a una eficacia visual a través del geometrismo, a través del letrismo, pero con una eficacia comunicativa como lo exige el diseño gráfico. Es interesante que, como los que nos están escuchando seguramente lo saben muy bien, Vicente Rojo llevaba de modo paralela la vocación de pintor, de artista plástico, con la de el diseño gráfico. Por supuesto que una entraba en interlocución con la otra, desde luego que sí, pero en el diseño gráfico siempre mantuvo una eficacia comunicativa. Y cuando se trataba de la formación de páginas, por ejemplo, en el 1+1, que ahorita voy a pedirte que nos enseñes este archivo maravilloso que tienes ahí a un lado tuyo, vemos precisamente esta mesura de la composición de la página, ¿no? sí. Sí, efectivamente, mira qué interesante la cita que haces de esa entrevista entre Jorge Alberto Manrique y Vicente Rojo, porque efectivamente aquella exposición de 1981 fue la primera exposición a la que yo acudí con la expectativa de conocer la obra de un creador. La anécdota es la siguiente. Estaba yo en la Universidad Iberoamericana cursando la carrera de comunicación y ya había pasado los 2 primeros años que son de tronco común y había escogido la especialidad de cine. Y en una materia que llevamos que era historia de las corrientes cinematográficas, se habló de Vicente Rojo. Más bien el profesor mencionó a Vicente Rojo y los pocos alumnos que estábamos ahí, todos levantamos la ceja preguntando quién es Vicente Rojo. Yo tenía 21 años. Y él dijo, no, pues es el gran artista mexicano. Está al mismo nivel que José Luis Cuevas y que Manuel Felgueres, ¿no? Nombres que para nosotros también eran desconocidos, debo decir. José Luis Cuevas como que sonaba más familiar, Sí. pero yo jamás hubiera podido decirte cómo era la obra. Entonces, y yo estudiaba, te digo, la especialidad de cine, y dije, hombre, qué desgracia que un joven no conozca los valores culturales, artísticos de su tiempo. Entonces dije, voy a ir al Museo de Arte Moderno a ver esta exposición.
Y entré al museo por primera vez en mi vida a los 21 años y busqué la exposición, la encontré y me encuentro con la serie esta de México bajo la lluvia. Y mi primera reacción es de sorpresa, porque aquello me parecía como un trabajo, digamos, muy libre, eh, muy imaginativo, muy sencillo, ¿no? Parecía como una cosa repetitiva, minimalismo repetitivo. Estas son palabras que yo en aquel entonces desconocía también. Pero me llamaba la atención estas cadenas de triángulos, ¿no? Por supuesto, la pregunta obligada, ¿cómo lo hace? ¿Cómo lo hace para pintar triángulos tan pequeños? Y en cada cuadro habría miles de triángulos y se movían en ráfagas que corrían a lo largo de los ángulos de 90 grados de las telas, pero eran telas exactamente cuadradas. Habría que decirlo, Otto, porque el pintor, digamos que no tiene tanta la influencia del diseño gráfico, pinta normalmente en formatos apaisados o alargados, ya sea paisajes o retratos o algo, y el maestro Vicente Rojo siempre pintaba en cuadros cuadrados, lo cual era una característica de un hombre que llevaba esas dos tradiciones, la del diseño y la de la pintura. Y se acercaba bastante a pues esta modalidad de la pintura minimal, la pintura, no podría yo decir abstracta, porque había como varios tipos de abstracción, pero sí una pintura que era más que nada de carácter funcional, ¿no? Tenía una función óptica. Quizás en esto tenía bastante de la influencia de algunos autores de los 60, ¿no? En este sentido de utilizar lo visual como elemento preponderante de la propuesta estética. Y mira, Podríamos hablar de otras abstracciones, abstracciones que eran más orgánicas, abstracciones que eran mucho más violentas, la mancha, el tachismo francés, o de abstracciones que recuperaban más la materia, como el grupo catalán Dau al Set, de donde salió toda una generación de pintores abstractos catalanes, ¿no? Pero el maestro Rojo, Vicente Rojo, lo hacía como un punto de transición entre este trabajo muy, muy elaborado de diseño y una forma de llevarlo hacia lo no funcional, sino lo puramente visual. sí, eso es, esto que acabas de decir me parece muy importante, que tú hayas recordado tan profundamente o que se haya vuelto un sello para ti esta exposición del 81, me parece que entabla una semejanza con la experiencia que yo tuve con la exposición de 2015 en el Museo Universitario, en el MUAC, que fue escrito pintado. No me hallaba en la misma situación que tú tenías 21 años, yo hace 5 años tenía 35. Entonces, pues no me era desconocido Vicente Rojo, pero la impresión que me produjo esa exposición fue muy considerable. No solamente se me reveló como el gran artista que era y que no había podido yo en mis andanzas descubrir como tal, sino que también reveló muchos caminos. Pienso que para los de mi generación, estrictamente de mi generación, creo que fue muy importante exposición, escrito pintado. Lo digo a título personal, pero también creo que fue una exposición que tuvo mucho calado en un artista brillante como es Verónica Gerber, que después sostuvo un diálogo muy fecundo con Vicente Rojo. Creo que fueron interlocutores profundos y comprometidos el uno con la otra.
tienen una publicación conjunta que apareció bajo Auieo, la editorial de Marco Perilli. En fin, creo que fue una exposición muy importante. Pero antes de, bueno, más bien, después de haber dicho eso, quiero hacer mención de algo. Creo que es muy impresionante para un artista de cualquier generación notar el proceso de trabajo de Vicente Rojo. Vicente Rojo trabajaba por series, subseries, de las que luego encontraba caminos ramificados, pero siempre había un pensamiento, yo diría, muy geométrico, geometrizante incluso, como el espíritu geométrico del que hablaba Pascal. Tenía Ujú. un orden de pensamiento y un orden visual verdaderamente hermoso. Ahí radicaba en buena medida la belleza de su propuesta gráfica y plástica. Eh, Porque además no son muchas series. Pienso, y así, de impronta memorística, pienso en la serie Señales, que es la de los triángulos, y de encontrarle cientos de variaciones al triángulo, que uno puede decir, qué maravilla de sabiduría plástica. Al triángulo encontrarle mil soluciones. Después las negaciones, que no sé si recuerdes, es una serie que También, ocurre sí. en la T. Ujú. Por supuesto, ya lo has dicho tú, esta México bajo la lluvia, que además viene de esta anécdota de que él ve caer la lluvia y se queda con la idea de la direccionalidad de la lluvia por 10 años, Joe. Sí, 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 sí. La línea La lluvia inclinada, cayendo a 45 grados. exacto, Exactamente 45 grados de inclinación. sacarle partido a la línea en 45 grados, pues me parece una sabiduría plástica y gráfica extraordinaria. Está conectado también con lo de las señales, con los triángulos. Y tú lo señalabas muy bien ayer en un programa de radio que te escuché, de hablar precisamente de los significantes y los signos y el significado y esta relación entre textura y pintura, textura y línea, que creo que en el trabajo de pintura de Vicente fue fundamental y que también tuvo su eh, correlación en el trabajo de diseño. Sí, 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 sí. Para terminar este recuento de series que vienen a mi mente, porque debe haber otras sin duda, viene una de título Escenarios que se divide en varias subseries, los volcanes célebres y Los famosas. volcanes. Sí, Los volcanes, me encanta que lo traigas también a la memoria porque la única vez que yo conocí y traté a Vicente Rojo fue a raíz de que me invitaron a dar una plática sobre su serie Los Volcanes en Michoacán. Entonces salimos de aquí acompañados con este galerista, ¿cómo se llama él? Que producía esculturas para Masri, Isaac Masri, que el de la producía estación series de esculturas. Indianilla, Perdóname, el de la estación Indianilla. el de la estación Indianilla, exactamente, pero también el de Reforma. Sí, Entonces él organizó la producción de una serie de esculturas en bronce y de pinturas también, y me invitaron precisamente a comentar esta exposición en Michoacán y entonces tuve el privilegio de viajar de México a Michoacán acompañando al maestro Vicente Rojo y tuvimos una muy, muy amena charla sobre el tema de los volcanes, que nuevamente vuelve a ser pues una formación terrestre con esta angularidad que tanto interesaba a, a Vicente Rojo y que después repitió en varias series de esculturas como la que se encuentra ahí en la plaza de Relaciones Exteriores frente a la Alameda, ¿no? sí, sí, sí. Y el punto de cómo trabajar con las series, pues representa un punto de inteligencia plástica. Pienso que
en mi generación, quien se alimentó de la mejor manera de estas formas de trabajo fue Vero Gerber, pero en otra generación, hacia arriba, otro de los artistas que se nutrió de esta forma tan inteligente de trabajar y ordenada, pues es Manuel Marín, que también trabaja en largas series, comienza una serie de caballos, comienza una serie de máscaras, comienza, y que le toma, lo absorbe, lo subsume en un proceso creador largo hasta agotar las posibilidades de variable, ¿no? En la serie, pues se trata de constante y variable. Guardar una constante y establecer tantas variables como sea posible, tantas como la imaginación plástica de, ¿no? Y Claro, creo claro. que, pues en el caso de Vero Gerber y Manuel Marín, pues son formas que creo vienen de la inteligencia de Vicente Rojo, porque, por ejemplo, Volcanes, que es, como digo, una subserie de escenarios, eh, la trabajó también hasta los límites de su imaginación plástica, pero de repente hubo un volcán que ya estaba escrito. Y ahí comienza otra serie, la de las escrituras, ¿no? Y, Ujú. y entonces este modo de trabajar me parece muy sorprendente. Por supuesto, ahí está el tema que también aúna sus labores como diseñador gráfico y artista plástico, que en las escrituras trabajadas desde las artes plásticas, la letra pierde su significación y se Sí, queda con una exacto. estructura formal. La letra Sí, A no significa otra cosa más que el triángulo con la línea horizontal en medio. No claro. significa ni siquiera un fonema. Y esto me acuerdo que era algo que le preguntaba Vero Gerber, le dice, oye, pero si tú trabajas con palabras, pues sí, pero son letras y palabras que no significan letras ni palabras. La escritura desfondada y quedada solamente en la estructura en la cual pues la investigación es la de la textura, la de la mancha, la de la materia, una Claro. estructura geométrica de bordes duros, hard edge, pero desfondada, por así decirla, sí, de su señalética, de su signo, ¿no? Sí, sí, totalmente. Sí, fíjate que en alguna ocasión tuve la oportunidad de ir a Moscú, a Rusia, pasar unos días ahí. Y sí es interesante cuando uno no conoce el idioma, lee, o sea, no, podría decir leer, pero ¿qué es lo que se lee? Se leen nada más las formas del alfabeto cirílico, pero no, obviamente no se comprende el significado. Y entonces es muy rico, ahí es cuando uno se da cuenta de esos valores plásticos, de los ángulos, de las líneas, de la tipografía, del espacio positivo y el espacio negativo de las letras. Y ahí también me vino a la mente nuevamente la carrera de nuestro Vicente Rojo, porque yo dije, él supo leer el alfabeto como si no fuera un alfabeto, sino como si fuera un recurso plástico, y le dicen, dadas estas 29 letras, créese un mundo. Y Tienes él toda la crea razón. ese mundo, ¿no? Lo dices Y muy sí, sí, sí. bellamente. Tienes toda la razón. Luego también he notado, por ejemplo, que nuestros alfabetos van adoptando letras. Entonces, el ampersand es este signo que es creo que del lenguaje sueco, ¿no? Se utiliza como una abreviatura de Y, ¿no? Y es muy elegante y ya lo adoptamos porque venía en las máquinas mecánicas de escribir Claro. debajo del número 7. Me imagino que también para Vicente Rojo, que no era muy afecto al uso de las computadoras, ver un teclado en esta posición también daba algo que pensar, porque en este momento que lo estoy viendo todos estos cuadros, ¿no? Con los números y las letras y él lo veía plásticamente, visualmente. Y eso habla precisamente de una persona con una gran imaginación que logra trascender
lo que es cotidiano para volverlo, pues sí, trascendente. Claro, claro, lo dices muy bien. Mm. Fíjate que ahora retomando algo que tú dijiste, no, Vicente Rojo no utilizaba computadoras. Si uno le mandaba un correo electrónico, que sí tenía un correo electrónico, lo contestaba ayudado por su esposa Bárbara Jacobs. E incluso yo recuerdo hace años, Joe, en una serie de radio que se llamaba Escultura Imaginaria, si no mal recuerdo, una serie que promovió Manuel Marín, Vicente Rojo y su hijo Vicente Rojo Cama, que es un paisajista sonoro, nos mandaron una pieza. La mandó, evidentemente, las dos, la de Vicente, la de padre e hijo, la mandó el hijo, desde luego, porque el padre no estaba muy acostumbrado, no estaba nada acostumbrado a las computadoras. Todo su trabajo editorial era a mano, era utilizando los masking tapes, utilizando las escuadras, etcétera. Y El pista. así es, así es. Y lo dices bien, es desfondar al lenguaje y verlo como materia plástica, desde luego en sus andanzas como pintor, pero en sus andanzas como diseñador gráfico, era preponderante el uso de la tipografía Bodoni. Le encantaba la tipografía Bodoni. Y la Ah, ponía en carteles. Pues yo tengo un libro, por cierto, que les recomiendo mucho, no sé si tú conozcas, Joe, que es este libro de Diseño Gráfico en México, 100 años. sí, yo también lo tengo. Ajá. Es muy bueno Es y sensacional. es magnífico y dedica un amplio capítulo a las labores de Vicente Rojo, pues en invitaciones, en suplementos. Eh, Esta del Cine Club está padre, ¿eh? exacto. ¿Eso es de él, lo del Cine Club? Este es bueno, diseño de Vicente Rojo. Todo este capítulo es Claro. Vicente Rojo con el taller, la imprenta Madero, Artes Sí. de México, cineclubismo, pues, ¿qué les digo? Carteles para el MUCA, cuando Picasso, Ajá. cuando se expusieron los grabados de Picasso en el MUCA, que ha de haber sido Ciudad Universitaria, ahí a un lado de arquitectura, invitaciones de los amigos, libros, portadas, ya lo dijiste tú, la editorial Era que él fundó, eh, la portada de 100 años de soledad, querido, ah, Sí, 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 un clásico. Un clásico. clásico. Digo, yo me imagino que es como, ahora no sé si has oído eso, que muchos dicen, yo quiero publicar en Almadía solo para que Magallanes me haga la portada. Ya, 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 Entonces ya. yo me imagino que a veces era así de, bueno, yo quiero hacer algo solo para que Claro, Vicente Rojo le haga el diseño, ¿no? claro. Mira, yo creo que De también Arnaldo Cohen, de todos los amigos. Vicente Rojo también es como un resumen, vamos a decirlo así, una antología, quizás mejor, de una serie de movimientos artísticos que ocurrieron a lo largo del siglo XX, empezando por el dadaísmo, porque el dadaísmo era eso, era el letrismo, ¿no? La poesía, eh, tanto sonora como la poesía visual que introdujo el dadaísmo y que después lo va a retomar también Vicente Rojo. Trae también lo que mencionábamos, una cultura popular del póster, porque tanto en los carteles de toros pero sobre todo en los carteles de lucha libre, hay todo un juego de tipografías que siempre ha fascinado a los grandes artistas. Yo conozco varios artistas extranjeros que vinieron a México y fueron totalmente entusiasmados por estos enormes carteles de la lucha con estas letras que se hacían con bloques, ¿no? A la antigua y que todavía se hacen en una imprenta en la calle de Perú, en el centro, República de Perú, en el centro de nuestra ciudad.
Entonces, Vicente, igual que otros artistas visitantes foráneos, descubrieron para nosotros estos lenguajes populares que forman parte de un repertorio de letras impresionantes, ¿no? Por supuesto, las personas que hacen letreros, ¿cómo se llaman? Los rotulistas. Sí, También tengo varios amigos que visitaron México y dicen, es que es increíble que todo ese trabajo se siga haciendo a mano con pincel. sí, Y si tú ves un rotulista trabajar y tiene toda esta cuestión manual que estoy seguro que Vicente Rosso admiraba, adoraba, envidiaba, son gente que se tira una línea y empieza a escribir una palabra de en medio hacia los extremos, que es otra manera muy distinta de escribir que como lo hacemos nosotros de izquierda a derecha, ¿no? Y por supuesto, esta corriente neoplatónica de Piet Mondrian, el famoso pintor holandés, que bueno, con el recurso de las líneas negras y los espacios de colores primarios, logró revolucionar completamente al mundo de su tiempo, llevándolo hacia una abstracción lírica, que era la otra parte del lirismo de, ¿cómo se llama el pintor ruso? No Alechinsky, el del punto y línea sobre el plano. Kandinsky. Kandinsky, exactamente. Entonces, esos dos elementos, es, por un lado el punto, la línea, y por el otro lado en Mondrian la línea y el cuadrado. Pero si tú además has tenido la oportunidad de observar un cuadro de Mondrian así de cerquita a 3 centímetros, te das cuenta que las pinceladas también están hechas de esa manera. O sea, van una tras otra y miden exactamente lo mismo. Sí, sí, sí. Son blancas todas o son negras todas, pero todas tienen el mismo tamaño de pincel y repite, 1, 2, 3, carga, 1, 2, 3, carga. Están pintadas casi mecánicamente, pero manualmente, sin usar regla, a Sí. puro mano alzada, que es dificilísimo, y lo mismo, pues con el gran maestro Vicente Rojo. Todo se tenía que hacer a mano, todo se tenía que hacer sobre cartones de diseño, con reglas, con escalímetros, etcétera, porque la computadora simplemente no entraba en su lenguaje. Sí, sí, eso es absolutamente cierto. Fíjate que ayer en este comentario radiofónico del que hablaste hace rato que recordaste que hice, Sí, quiero volver a decirlo porque no lo pienso de otro modo, pero lo quiero anunciar. Lo dije en un programa de radio para que no digan, este solamente se repite. No, 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 de verdad lo pienso. Más que un pintor o un diseñador gráfico, Vicente Rojo es una cultura, es la cultura visual de México. Hacia él confluyen, es el bajo continuo ya lo hemos dicho, libros, carteles, suplementos, invitaciones. Bueno, aquí tengo, y por eso me interrumpo, como una especie de mira, qué cuando, bien. cuando José Luis Cuevas se lanzó como diputado, ¿quién le hizo el cartel? Pues obviamente Vicente Rojo. Pero desde luego, como es una cultura, es enorme la cantidad de influencias que nosotros podríamos aquí desglosar. Desde luego que está el letrismo del constructivismo soviético, desde luego está el futurismo, las experimentaciones del Dada, por supuesto que están el constructivismo, mejor dicho, el neoplasticismo de Piet Mondrian. eh, Está desde luego la amalgama perfecta con las tradiciones gráficas de populares mexicanas. En fin, Vicente Rojo es de verdad un vórtice que hacia él iba todo, confluía toda la cultura, yo diría también, no solamente mexicana, sino muy latinoamericana. Yo cuando pensábamos en Latinoamérica, nos hermanaban tradiciones literarias, autores, pensamientos que pues ahora
pienso, se han obstaculizado en muchos sentidos, ¿no? Era una latinoamericana, era la Latinoamérica de Eduardo Galeano, ¿no? Aquella de Claro, las venas abiertas, ¿no? La Latinoamérica de, de, de Fuentes, pero sin duda también del Gabo García Márquez. Es precisamente este momento, el de Vicente Rojo, que él podía construirlo y fue, insisto, el bajo continuo de eso, ¿no? A veces mucha, con mucho pundonor, con mucho silencio, como esto que acabamos de decir, que claro, le gustaba no pasar advertido, ¿no? En todos sus diseños, pero ahí estaba, siempre. claro. Pues mira, ahorita que lo mencionabas tú también, y como lo decimos, pues recuperar a Vicente Rojo, pues tendría que hacerse siempre de manera manual. Y aquí tienes, mira, una fotocopia de uno de aquellos artículos que publicaba yo en el suplemento semanal sábado del periódico Uno más Uno. Ah, Sí, sí, después de haber sido lector asiduo de aquella publicación, que empezó dirigiendo Fernando Benítez y que diagramaba semana con semana Vicente Rojo, tuve la fortuna, ya que se había escindido el periódico Uno más Uno, de trabajar. Ya para entonces Fernando Benítez se había ido y estaba en su lugar su asistente, Huberto Batis. Y fue Huberto Batis quien me aceptó como colaborador. Y aquí está la oye, esquina, que a mí me hiciste tocaba la esquina de la página ¿eh? 12. Observen ustedes la diagramación de las columnas, el título, la esquina. Y básicamente ese diagrama tenía cuatro esquinas, ¿no? La superior derecha, la superior izquierda, la inferior izquierda y la inferior derecha, y en medio una diagramación por columnas, ¿no? Entonces era muy fácil visualmente ubicar a los que éramos ya colaboradores consuetudinarios semanales en las esquinas del diagrama y luego hacia el centro los artículos de colaboraciones especiales. Creo que pocos diseñadores, ya ha habido varios periódicos en los últimos años aquí en México, pocos han tenido esa sencillez tan difícil de obtener como la que logró el maestro Vicente Rojo con el diseño de el 1+1 y después con el diseño de la jornada. Que debo decir que en los últimos años la jornada cambió su diseño y cambió el orden de las páginas, etcétera. Y para los que ya estábamos como muy encarrilados con el trabajo tan visual, tan dirigido por Vicente Rojo, la nueva jornada o la jornada de ahora ya nos cuesta un poco de trabajo leerla. Pero sí es cierto que se hace uno y se hace una cultura al diseño de una persona. Y en este caso, el diseño de un gigante como lo fue Vicente Rojo. Sí, Joe, qué maravilla. Gracias por mostrarnos esto. En efecto, Ya. qué elegancia, qué bien resuelto y además qué sutil, ¿no? Sí, además con una tipografía de esas que se llaman que no tienen patines, ¿no? Que era la del 1+1, que parecía la tipografía de las máquinas de escribir, el titular, pero creo que la tipografía que utiliza para el contenido es la Bodoni porque no tiene patines, se termina recto. Y entonces es muy buena para leer, no cansa tanto la vista, ¿no? Sí, 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 Creo sí. que hasta en eso hay que tener en cuenta mmm, la capacidad de imaginar las cosas, cómo se van a leer, cuánto tiempo puede una persona leer a una tipografía de 8 puntos con una separación de 4, etcétera. Todos estos cálculos que parecen cosa sencilla, en realidad los domina una persona solamente con el tiempo y con la dedicación como la que tuvo Vicente Rojo. Sí, Joe, ¿qué te parece si para despedirnos ya pensaremos, si seguimos hablando de la cultura de Vicente Rojo, porque es extensísima, ya lo decidiremos, ¿qué tal si nos despedimos con miren esta portada de la revista La revista. Visuales
que publicaba el Museo de Arte Moderno. Él se Sí, encargó de cerca de 35 portadas y ya, esta es un espacio vacío, 19 por 19 centímetros claro, vacíos, y pone escrito a mano: después de asestarle al público 17 portadas de artes visuales, mi proposición consiste en dejar al lector que haga su propia portada. Vicente Rojo. claro, claro. Sí, llegaba a lo conceptual, Claro, llegaba también a lo duchampiano, ¿no? así Que es, es lo que me parece genial de Vicente Rojo, su enorme cultura visual. absoluta. Y tiene un libro, de hecho, colaboró con Octavio Paz Ah, sí, para el su famosísimo. libro Duchampiano, precisamente. Entonces, Sí, ya y les los tenemos, discos, todo esto. exacto. El Alcaraván, también una revista del Instituto de Artes Gráficas de Oaxaca, en la que tuve el privilegio de colaborar, también diseño de Vicente Rojo. Y súper elegante, tú la ves aquí en México, la puedes ver en Europa y está al mismo nivel. El hombre tenía una capacidad de seducir a lectores de todo el mundo. Y esto creo que lo hace, pues sí, un espíritu universal. Yo, pues un requiem para esta cultura llamada Vicente Rojo. Pues Así es. te mando un abrazo, Joe. Hasta Querido. el próximo momento hebdomadario. Ya tendremos que decidir cuándo ocurre, Ok, porque hemos perdido periodicidad, pero no compromiso. ¿Ah? así es. Bueno, Joe, Un abrazo, Otto. Hasta luego. adiós.